Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase número 47 de Ciencias, Tecnología y Física con el tema corriente eléctrica, materiales, conductores y aislantes. Ese es el tema. Principalmente, bueno, saber las características de los materiales conductores y aislantes. Nuestro aprendizaje esperado es describir, explicar y experimentar con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identificar los cuidados que requiere su uso. Bueno, principalmente como les mencionaba, vamos a hablar acerca de lo que son los conductores y los aislantes, conceptos muy importantes cuando se habla de electricidad. Bueno, primero, ¿qué son los materiales conductores? Se dice que un cuerpo es conductor eléctrico cuando puede o está en contacto con un cuerpo cargado eléctricamente y transmite esto a todos los puntos de su superficie. Son conductores eléctricos aquellos materiales que tienen electrones de valencia relativamente libres. ¿Por qué? Porque se va transmitiendo la corriente eléctrica pasando de los átomos del material los electrones de uno en uno. Lo vamos a ver más adelante. Los materiales conductores son los elementos capaces de conducir la electricidad cuando son sometidos a una diferencia de potencial eléctrico, o sea, a la corriente eléctrica. Más común son los metales, como el cobre o algún otro metal como el aluminio o el oro. Entonces, ¿qué son los materiales conductores? Son aquellos que permiten el paso de electrones de la corriente eléctrica o permiten el paso de la corriente eléctrica fácilmente. Eh, Tipos y características de los conductores. Los conductores pueden ser sólidos, todos los metales. Características físicas: son buenos conductores eléctricos y de temperatura, o sea, de calor, térmicos. Sus características químicas, pues quiere decir que sus átomos tienen valencias positivas y características eléctricas, mucha resistencia, no presentan resistencia al flujo eléctrico. Los conductores líquidos es el agua con sal, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros ponemos, es un buen conductor de electricidad. Los sulfuros y los carbonatos. Y también permiten que se muevan más rápidamente los electrones en estos líquidos. Los conductores gaseosos principalmente pues son eh, los óxidos ácidos, por ejemplo el oro, la plata y el bronce en estado gaseoso. Bueno, unos ejemplos, pues aquí tenemos lo que es el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el hierro, el agua, el tatalio, entre otros. Son materiales muy buenos, la mayoría de ellos son metales que son muy buenos conductores de electricidad porque permiten el fluido de la corriente eléctrica. Bueno, también tenemos otros tipos de materiales, los materiales semiconductores de corriente eléctrica. Semiconductores es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante, dependiendo del campo eléctrico en el que se encuentre. Son capaces de conducir la corriente eléctrica mejor que un aislante, pero peor que un metal. El elemento semiconductor más usado es el silicio. De un tiempo a esta parte se ha comenzado a emplear también el azufre. La característica más común de todos ellos son que eh, permiten el poco fluido de la corriente eléctrica. Sus características y sus tipos de los semiconductores. Los semiconductores intrínsecos
es un semiconductor también en flujos de electricidad o huecos ante la corriente eléctrica. Semiconductores extrínsecos. Se dice que son semiconductores extrínsecos porque añaden una pequeña porción de impureza en el semiconductor. Y tenemos semiconductores de tipo N, se llaman así porque añaden ciertos átomos, o P si llevan a cabo alguna donación de electrones en estos materiales. Ejemplo de los semiconductores, estos materiales funcionan como conductores o poco aislantes en un elemento común como el silicio y se utiliza básicamente en componentes eléctricos de autos y de computadoras porque no requieren tras llevar tanta corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora vamos con otro tipo de materiales, los aislantes. Los aislantes tienen la función de evitar el contacto entre las diferentes partes de los conductores, aislamiento de la instalación eléctrica, de algún cable, a proteger a las personas como pueden ser los guantes para evitar electrizarse. Y bueno, obviamente los materiales aislantes no permiten el paso de la corriente eléctrica y estos materiales pues evitan precisamente que pueda producirse algún accidente eléctrico. Los tipos y características de los aislantes. Los aislantes pueden ser sólidos. Una buena aislante son, por ejemplo, los plásticos, las cintas de aislar, la baquelita. También tenemos aislantes líquidos que cumplen una doble función. No permiten el paso ni permiten que se distribuya la corriente eléctrica ni el calor. Y por último, los gases aislantes también se utilizan en los transformadores de aire y en el nitrógeno y evitan precisamente que se traslade la corriente eléctrica. Los aislantes tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, los más comunes, la madera, el vidrio, el aire, el corcho, el hule espuma, los guantes hechos de hule y la cerámica. Estos no permiten el paso de la corriente eléctrica. Entonces, por lo tanto, tenemos tres tipos de materiales. Los materiales que conducen la corriente eléctrica, que permiten el paso de la corriente eléctrica, que son los conductores o materiales conductores. Tenemos los materiales semiconductores, que impiden un poco el paso de la corriente eléctrica. Y por último tenemos los aislantes. Los aislantes no permiten el paso de la corriente eléctrica y eso obviamente nos ayuda para evitar algunos accidentes. Ya tomando en cuenta esto, les pido por favor que contesten esta actividad tan sencilla. Tenemos aquí un pedazo de tela, vidrio, una lata, una pelota, una taza de café, monedas, un clip y un cable. Contesten, por favor. Identifica con una C, pueden ponerle aquí una C, los materiales que sean conductores. Aquí grande le ponen C, o una A si son aislantes. Las personas que trabajan reparando las conexiones eléctricas de los cables de luz o de los teléfonos usan ropa especial para su trabajo. Una de las precauciones, se usan guantes de goma y también zapatos con suelas de goma. A partir de esta información, responde las siguientes preguntas. La pregunta A y la pregunta B. La pregunta A, ¿cómo, con respecto a la capacidad de conducción de la corriente eléctrica, qué características tiene el material del que está hecho los guantes y las suelas de los zapatos de los trabajadores? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es la razón por la cual se toman estas medidas de seguridad? Muy fácil las preguntas, muy fácil la actividad. Que pasen un excelente día. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.